Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, que dice lo siguiente. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este evangelio, el de Lucas, es el único que menciona dos copas y el pan en el medio. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver esa primera copa? Ahora, cuando él les sirve la primera copa, les dice que nunca más volvería a beber de esta copa en la tierra hasta que volviese a reinar. Es más, dice el Evangelio de Mateo, dice, porque no volveré a beber del jugo de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto, nuevo? Bueno, en realidad la vendimia, el vino, el jugo de la vid, se cosechaba en el hemisferio norte en el mes de septiembre. Es decir, la uva se sacaba en el mes de septiembre. Aquí, el mes de fines de febrero, principios de marzo, es la vendimia. Y, por supuesto, uva que se saca, que se recolecta, es uva que hay que hacer vino para que no se eche a perder, a no ser que quieran guardar esas uvas como pasas, ¿no? Pero en el hemisferio norte, donde cuando aquí es invierno, allí es verano, para el mes de septiembre aproximadamente viene toda la vendimia y se empieza a pisar el vino en los lagares. Esto quiere decir que la Pascua, que era aproximadamente entre marzo y abril, era un tiempo en el que se guardaba el vino ya bastante añejo, bastante viejo, casi avinagrado en algunos casos. ¿Por qué? Porque desde la vendimia, la recolección de uvas y la obtención del vino en el lagar, pasaba octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Así que en 6 meses no había conservantes, no había frigoríficos, no había condiciones asépticas, así que el vino estaba en un alto grado ya de fermentación. Y el Señor dice, bueno, cuando esté reinando en esta tierra, beberemos vino nuevo, vino sin pasar. ¿Por qué? No va a hacer falta almacenarlo porque será un tiempo de prosperidad, un tiempo de abundancia, un tiempo en el que no habrá estaciones continuas, sino que estará todo en una permanente, tal vez, primavera, verano, cosecha, hablando del bienestar que habría. Pero luego viene el pan y después una copa más y uno dice, ¿en qué consiste? Bueno, en realidad los judíos hasta hoy tienen una tradición en la que en la cena pascual se bebían 4 copas. Dicen que esta tradición se remonta hasta tiempos inmemoriales y cada copa correspondía a un verbo de Éxodo 6, del 6 al 7. Presten atención al texto que aparece por ahí y les cuento un poco la historia de este texto. ¿Por qué Dios les dice esto? Cuando Moisés recibe la orden de Dios de sacar el pueblo de Israel de Egipto, se dirige a Faraón, con Aarón como mediador, como intérprete, y cuando le plantean a Faraón la necesidad de salir a adorar a Dios en el desierto, Faraón se pone loquísimo. Faraón pierde los estribos y dice, ustedes están pensando cosas raras porque tienen demasiado tiempo libre. Así que da una orden bastante interesante. La orden de
mandarle fabricar la misma, ellos eran esclavos, los hebreos eran todos esclavos de los egipcios y tenían que cumplir con una cuota diaria de fabricación de ladrillos. Es decir, no podían reducir el número de ladrillos por día que estaban fabricando. Y los ladrillos, al igual que el cemento que necesita hierros, los ladrillos mantenían su aspecto compacto y sólido gracias a las hierbas, la paja que los componía. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Faraón les dijo, muy bien, a partir de hoy no les vamos a dar más paja. Así que los judíos, los israelitas, tenían que ir a buscar al campo, doble tarea, para poder armar el ladrillo y tenían que cumplir con la misma cantidad de ladrillos. Esto los llevó a enojarse tanto con Aarón y en especial con Moisés, que era el promotor de todo esto, diciendo, ustedes no hicieron otra cosa que poner una espada en las manos del faraón para que nos mate. Por culpa de ustedes que los inquietan con estas cosas, con Dios que nos llama a rendirle culto, ustedes son los culpables de todo lo que nos está pasando. Normalmente cuando Dios te llama a cumplir con alguna tarea, difícilmente seas comprendido por los demás. Esto suele pasar casi siempre porque el trato que Dios tiene es con vos solamente, no es con el de al lado. Así que Moisés y Aarón clamaron al Señor, Moisés le reclamó al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué nos tiene que pasar esto? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a esta incomprensión? Y ahí Dios le dice lo que nosotros podemos leer en Éxodo 6, del 6 al 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo soy Jehová es una forma así, yo soy, porque Jehová significa el que existe por sí mismo. Y esto estaba muy, muy claro porque los egipcios tenían multitudes de dioses y es más, creían en algunos dioses que eran los más fuertes, digamos, como bien había predicado el pastor Fernando Barría el jueves pasado. Y Dios, ¿qué hizo? Con las plagas que trajo sobre Egipto, lo que les estaba mostrando a los egipcios, cómo esos dioses se les volvían en contra, cómo los dioses que ellos clamaban para pedir protección, en realidad estaban fuera del control de ellos, para mostrar que había un Dios superior. Ese Dios superior era, el que tenía existencia, el que existía de verdad, el que existía en contraste con los otros dioses que eran invento de los hombres. Así que yo soy Jehová y yo, primer verbo, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que en cada Pascua, desde Moisés, unos 1500 años antes de Cristo, es decir, una vez por año, 1500 Pascuas, celebraban esa costumbre de 4 copas, una correspondiente a cada verbo, y cada copa tenía un significado y hasta hoy los rabinos han enseñado a los israelitas a tener este tipo de celebración. Y la primera copa es os sacaré. Para los mal pensados no es vino, porque si no cuando llegue a la cuarta voy a estar. Bueno, hoy es un día alegre, ¿no? No estamos celebrando la muerte de Jesús, sino la resurrección de Jesús. Él vive entre nosotros. Así que estamos alegres por Jesús, no por... Esta copa normalmente se tomaba antes de la comida, era el momento inaugural. Estaban ahí esperando ese corderito que estaba humeante, que estaba tan rico, y antes de empezar con todo el ritual bebían esta copa y se solía recordar la salida de Israel en Egipto. Todas las condiciones en las que estaban, siendo sometidos como esclavos. Dice, qué interesante que habla que los iba a sacar debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estaban como aplastados. Así que la primera copa significaba que Dios los sacaría de la tierra de condena,
de la tierra de muerte, de la opresión y del sufrimiento. Así que esta primera copa que los israelitas venían bebiendo era la copa que les recordaba dónde habían estado y de dónde Dios los sacaba. Sin embargo, venía la segunda copa, que era os libraré. Se tomaba inmediatamente después de la primera, pero previo a esto se empezaba a leer de la tradición hebrea, se empezaba a leer toda la historia del Éxodo, de cómo habían salido y cómo Dios los había sacado, cómo había sido todo el tema de Faraón. Así que escuchaban toda esa historia y bebían la copa. Salud. Una forma de decir, como si Dios los sacó. ¿Qué significa esto que los libró? Bueno, una cosa era sacarlos de Egipto, pero recuerdan que Faraón, cuando sale del estado de shock de lo que había pasado, vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando salir a mi fuente de riqueza. Estoy dejando salir a mi tesoro, que son estos rehenes, estos esclavos. ¿Quién va a fabricar ladrillos para nosotros? Entonces los persigue con todo el ánimo de destruirlos, de matarlos para que escarmentaran. Y ahí estaba Moisés con Aarón frente al Mar Rojo. Estaban con todo el pueblo, un pueblo que no sabía nada de lo que era pelear, no tenían armas, no conocían las armas prácticamente, desiertos para cada lado, atrás el ejército, adelante el mar, decían, estamos muertos. Sin embargo, frente a lo que parecía una sentencia de muerte, Dios les dijo, yo los voy a librar, y cruzaron el Mar Rojo de una manera milagrosa. Algunos dicen, pero ¿será esto posible? Nos dice el texto bíblico que el mar se abrió y tenían mar como pared a la derecha y a la izquierda, y cuando cruzan a la otra orilla, el ejército de Faraón, empeñado en apresarlos, se interna y el mar se cierra. Algunos dicen, pero esto es un cuento de las películas. Bueno, hay algunas investigaciones, drones submarinos y algunas imágenes satelitales que muestran cómo hay carrozas y restos de ruedas y armamentos egipcios en medio del cauce del Mar Rojo. Dios es un Dios poderoso, Dios no miente, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, Dios merece todos los aplausos. Pero viene la tercera copa que los israelitas tomaban, que era, os redimiré con brazo extendido, dice, y con juicios grandes. ¿Cuándo tomaban esta copa? Después de haber comido el cordero. Qué interesante, ¿no? Después de comer el cordero, que era el que representaba la víctima que moría en lugar de los primogénitos, ahí bebían la copa de la redención. ¿Por qué la bebían en ese momento, esa copa de la redención? Porque se acuerdan que para ser libres del ángel de la muerte, los hijos mayores tenían que elegir en la familia un cordero de 1 año, sin mancha, sin ningún defecto, lo tenían que sacrificar. Con la sangre del cordero pintaban el dintel y los postes de la casa, y el ángel pasaba de largo para aquellos que, creyendo la promesa de Dios, habían decidido obedecer. Pero dentro, en la casa, el hijo mayor le preguntaba al padre, padre, ¿cuál es la razón de este rito? Y el padre entonces le decía, este corderito que estamos comiendo te reemplazó a vos. Teníamos que elegir o vos o el cordero, así que callate y comé. Más o menos algo parecido le habían dicho. Es decir, entonces el chico se daba cuenta que estaba alimentándose y que vivía gracias a una muerte. Qué sabio que es Dios. 1500 años y lo fueron celebrando durante 1500 Pascuas. La idea que para que yo viva, alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que pagar en mi lugar. Así que esa era la copa de la redención. La copa del rescate. Se agradecía a Dios por la redención con justicia, con brazo extendido. No fue una redención
tipo escape de Alcatraz que salieron rompiendo una pared y nadie se dio cuenta. No, fue una redención con brazo extendido, mostrando el tremendo poder de Dios. Y luego vino la cuarta copa, que es la que menciona Lucas. Era la última copa del rito, que era os tomaré. Yo voy a tomar. ¿Por qué os tomaré? Era la copa de la pertenencia, porque después de ser redimido, después de ser rescatado, uno pasa a ser pertenencia de quien le rescató. Esta copa se veía al final de la cena, era la última, al final de toda la ceremonia. En ese momento se recitaban y se cantaban los salmos, y eran salmos que están entre el Salmo 116 y 118, salmos que van hablando de la victoria, empiezan muy bajito y van subiendo en tono como eufóricos y felices. Y significaba esa copa que eran posesión de Dios. Muy bien, esa última copa es la que presumiblemente se cuenta en Lucas. Pero ¿qué ocurre? Hasta ahí llega, y vamos al siguiente cuadro, la ceremonia, la Pascua del Antiguo Pacto. ¡Tic! ¡Tic! Ahí está. La ceremonia del Antiguo Pacto. Como diciendo, bueno, esta es la Pascua. ¿Y se acuerdan que le dijo Jesús? Esta última copa ya no la voy a beber más con ustedes hasta que se cumpla el reino, hasta que vuelva a reinar en la tierra, donde estaremos celebrando otra vez con sacrificios, pero no sacrificios expiatorios para limpiar el pecado, sino pura celebración. Va a ser una permanente fiesta. Jesús les dijo a los discípulos, esta es la última Pascua que celebrarán de acuerdo al Antiguo Testamento. Esto es lo que les dijo. Esta es la última Pascua que celebrarán bajo el rito judío, porque ahora viene nuestra cena, nuestra Pascua, nuestra celebración. Y les entrega el pan. Y cuando van a comer el pan, el Señor les dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Es decir, el pan representaba el nuevo sacrificio. Y vamos entonces a la siguiente imagen, donde estaba la primera Pascua, mataban al corderito, y a partir de ese momento, todos los años, una Pascua, las 4 copas, el corderito, el hijo mayor preguntando, el padre respondiendo, y Israel fue creciendo con ese pensamiento, la muerte de alguien es la que me redime, la muerte de alguien es la que me permite tener vida. Este era el pacto que Dios había hecho con nosotros. Pero ¿qué ocurre? De pronto cuando termina la última Pascua, que parecía muy bien, se comió el cordero, Jesús dice, bueno, acá cerramos un capítulo, pero este pan representa el cuerpo que yo voy a entregar en sacrificio el día de mañana, el día de la Pascua. Para ellos ya era la Pascua. Para nosotros viernes a la noche, ya era la Pascua. Él dice, este pan representa mi sacrificio por ustedes. Y a partir de ese momento que representa mi sacrificio, la siguiente copa que toman ya no es la copa de los que salieron de Egipto, es la copa de los que salieron de la muerte eterna. Es la copa de los que se pierden y son ganados por mí. Esta copa representa mi sangre, la copa del nuevo pacto, el recordatorio de la sangre de Jesús. Por eso, en la última cena pascual, Jesús parte el pan y dice, olvídense de estas copas. Este es el nuevo pacto que yo tengo con ustedes. Ya no es el pacto de la ley, ya no es el pacto donde tienen que obedecer, sino que yo voy a morir por sus pecados una vez y para siempre. Beban recordando que mi sangre es la que paga por sus pecados
y ustedes me van a pertenecer. Y desde ese momento, cada Santa Cena que nosotros participamos, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Ya no necesitamos un cordero cada año. Ya no necesitamos que en cada Santa Cena, ay, hoy pequé, espero la próxima Santa Cena para ser limpio. No, 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 no. Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo que hacemos con la Santa Cena es recordar lo que Él hizo por nosotros. Hasta que un día venga a reinar y nosotros reinemos juntamente con Él. Ahora, esta copa superó a las otras 4, porque las otras 4 eran las copas para Israel. Eran las copas para el pueblo que había salido de Egipto. Sin embargo, con esta copa del nuevo pacto, el Señor estaba diciendo, yo con mi sangre y con mi sacrificio en la cruz, los saco de una vida sin sentido, los saco de una vida sin futuro, los saco de este Egipto moderno, que es la vida sobre esta tierra, de la que no se puede esperar nada más. Con esta copa, yo los libro de todo lo que los pueda separar de mi amor, de todo mal. Por eso el apóstol Pablo dice que nada nos separará del amor de Cristo. Si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, el que resucitó. Con esta copa, es la copa no solamente de sacarnos de una vida sin futuro, sino de acercarnos y tenernos permanentemente al lado del Señor. Con esta copa nos recuerda que nos redimió, nos rescató, porque todos nosotros merecíamos la muerte. Y vos dirás, ¿cómo que merecía la muerte? Yo no le hice mal a nadie. Bueno, iba a ser cuestión de tiempo. Iba a ser cuestión de tiempo. Tarde o temprano ibas a mostrar la hilacha. Tarde o temprano ibas a mostrar que naciste separado de Dios, y cuando alguien nace separado de Dios, tarde o temprano sigue su propio camino y causa daños. No necesitas causar daños para saber que estás separado de Dios y que mereces la muerte. Pero acordate, había un mensaje que se venía recordando. Tengo vida gracias a que alguien entregó su vida por mí. Y esta copa es la copa de la redención de Jesús. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Hemos pasado de muerte a la vida eterna. Pero algo interesante. Esta copa representa el os tomaré. Porque al redimirnos, al rescatarnos, ahora somos de Jesús. El viejo pacto tenía un problema. ¿Cómo lograr que la gente cumpla la perfecta voluntad de Dios? Imposible. Es lo mismo que yo intente convencer a una hormiga que vaya por donde yo quiero. No había manera. Cuando uno está separado de Dios, tiene su propio gobierno, tiene su propio criterio, su propia idea, su propia conducta, su propia filosofía de vida, su propia mala naturaleza. Hacía falta alguien que cambiara la naturaleza. En el antiguo pacto, Dios estuvo formando una nación que fuera el escenario perfecto para Jesús. En todo ese trayecto tenían que cumplir con leyes. Pero qué difícil cumplir con las leyes teniendo una naturaleza distinta a las leyes. Vamos a esta. No matarás. Y de pronto se me cruza un loco. Y tantas otras. Tantas cosas. Israel se lo pasaba cumpliendo y obedeciendo, porque tenían una mala naturaleza como nosotros la teníamos antes de tenerlo a Cristo. Pero Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 anticipa lo que iba a pasar con el antiguo pacto, lo que iba a pasar con esa ley, una ley perfecta para corazones imperfectos.
Dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Interesante, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué lindo esto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo cumplir con ese nuevo pacto? ¿Cómo lograr que la ley, algo externo, controlara esa mala naturaleza interna? Tengo un cuadrito más que es el último que aparece por ahí. El nuevo pacto consistía en esto. La ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo lograr que la voluntad de Dios coincida con nuestra voluntad? Sencillo. ¿Se acuerdan? Con el nuevo pacto Jesús nos sacó de una vida sin sentido, nos libró de la lejanía y la muerte, nos rescató de nuestros pecados y de la perdición y se transformó en nuestro dueño. Y como es nuestro dueño, entra en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos permite nacer de nuevo. Y ahora la mente de Cristo, el corazón de Dios, la palabra de Dios está en nosotros bajo una nueva naturaleza y esto nos permite poder cumplir con la voluntad de Dios, no por una mera obediencia en contra de nuestra voluntad y pese a nuestros grandes esfuerzos, sino con la propia convicción, porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Imagínate, cuando no tenías a Cristo, tratabas de cumplir con una religión, tratabas de cumplir con preceptos. No, y no debo, y la religión no me lo permite, y esto, y cumplir, y por dentro unas ganas de pecar bárbaras. Eras como el hermano mayor del hijo pródigo. Lo criticabas al desgraciado que se había ido de la casa, mientras vos mirando por la ventana decías, qué bien la está pasando ese desgraciado. Y cuando volvió encima le pegaste. Estábamos en esa religión. La religión que nos condena y condena. Pero de pronto, cuando el Espíritu Santo nos hizo entender que la religión no cambia nuestra naturaleza, que el viejo pacto fue algo provisorio, cuando el Espíritu Santo nos hace entender que lo que necesitamos es la gracia de Dios para perdonar nuestros pecados y empezar una nueva vida, nuestra vida cambia completamente. Decime si no es así. ¿A cuántos cambió el Señor en su vida nueva? Y claro, nunca falta el que dice, yo conozco un incrédulo que es mejor que este creyente. ¿Alguna vez escuchaste eso? Tenés miedo de decir que no, ¿no? Sí, y es verdad. Hay algunos incrédulos que son mejores que algunos de nosotros. Pero te aseguro, si ese incrédulo lo tuviera Cristo, sería mejor de lo que es ahora. Y si alguno de nosotros que tiene a Cristo no lo tuviera, sería peor de lo que es ahora. A veces nosotros queremos comparar con el de al lado, con el otro, para argumentar, y nos olvidamos que la comparación es con nosotros mismos. Así que el nuevo pacto, la cuarta copa, es la que siguió al sacrificio de Jesús. Y por eso en esta mañana estamos celebrando la Pascua, pero ya no la Pascua del Cordero que murió, ni siquiera la Pascua de Jesús que murió, porque eso lo recordamos siempre. Estamos recordando
que Jesús resucitó, validando de esta forma, con su poder, con su brazo extendido, que lo que Él hace es verdad y tiene razón. Hoy celebramos la resurrección de aquel que cambió nuestras vidas. Cierra tus ojos por un momento. ¿Estás agradecido por lo que el Señor hizo? A veces lo tenemos tan naturalizado, tan normalizado, que nos volvemos apáticos a la salvación. Decimos que tenemos vida eterna y lo decimos tantas veces que nos hemos insensibilizado. Pero el día que estemos con nuestros últimos respiros, en una cama, muriendo de alguna enfermedad o de vejez, o frente a algún crimen o un accidente, o lo que fuera, cuando nos quedan pocos minutos de vida, ahí nos vamos a dar cuenta lo importante que es la eternidad. ¿Por qué no tomar conciencia ahora? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, gracias que con tu nuevo pacto me diste vida eterna? Gracias por ser mi Señor, gracias por ser mi Salvador. Si se lo quieres decir, ponete de pie, levanta tus manos y empieza a decírselo con tus propias palabras. En esta hermosa mañana de resurrección, Señor, tenemos tanta alegría en nuestros corazones. Porque ya no estamos viviendo de acuerdo a ritos, haciendo cosas a regañadientes, tratando de cumplir con obligaciones y aguantarnos las prohibiciones. Estamos con vidas transformadas. Porque entraste en nuestros corazones, entraste en nuestras vidas, porque te aceptamos, porque te recibimos, porque aceptamos tu gracia, porque aceptamos tu sacrificio, tu muerte para tener vida. Señor, hoy queremos agradecerte profundamente ese maravilloso acto de amor. Queda con tus ojos cerrados por un momento, orando al Señor, adorándolo. Yo quiero hacer una invitación muy especial. No vi quienes hoy nos están visitando y por ahí sos creyente, pero si vos todavía no tomaste la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús para perdón de tus pecados y de invitar a Jesús que entre en tu vida permitiéndote nacer de nuevo para vivir bajo el nuevo pacto, vivir bajo la gracia de Dios, vivir con felicidad un cristianismo sincero, transparente, honesto, sencillo. Si hoy querés decirle a Jesús, Jesús, yo acepto tu paga, acepto tu sacrificio, quiero que entres en mi vida para nacer de nuevo. Si querés decirle esto al Señor, podés levantar tu mano en este momento. Dios te bendiga por ahí, Dios te bendiga por ahí también, Dios te bendiga por ahí también, Dios te bendiga por ahí atrás, alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga acá también. Oremos juntos al Señor. Señor, gracias por la vida nueva que nos diste. Gracias por quienes hoy, por primera vez, te están aceptando para salvación. Señor, permitinos vivir este nuevo pacto con gozo, con alegría, con sencillez, y que nunca nos olvidemos de mirarte con gratitud por lo que hiciste a nuestro favor. Gracias por estas Pascuas y gracias por reinar y vivir eternamente y darnos vida eterna a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Felices Pascuas para todos.